¿Qué tal? Bienvenidos. Seguimos con nuestra serie del mensaje bíblico acerca de los tiempos del fin. Hoy vamos a estar con la clase Las plagas como señales de los últimos tiempos. Vamos a ver cómo Dios tiene métodos para hacer entender al ser humano cuando éste no entiende. Y uno de ellos son las plagas. Hoy vamos a ver cómo cuando Dios las usó en Egipto para liberar a su pueblo. También vamos a ver en el Salmo 64, que va a ser parte del estudio de hoy, cómo el corazón pecaminoso no pasa inadvertido delante del Señor, sino que dice que encontrará el castigo divino. Y tenemos ejemplos como el caso de Usías en Segunda de Crónicas 26:16, cuando él, por hacer lo que no tenía que hacer en el templo, coge la lepra como castigo. Y también a Giezi, ¿se acuerdan del siervo de Eliseo? Donde él va y coge el provecho de Naamán, el sirio, y al mentirle a Eliseo, toma también la lepra de él como castigo de no haber tenido puro el corazón. Así que las plagas también serán parte de cuando estemos en los últimos tiempos. El propósito de Dios no es destruir al ser humano, es de llamarlo al arrepentimiento. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 16:15, después de que se dice acerca de las plagas que él mandará en los últimos días. Dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vamos a ir al punto número 1, donde dice cómo Dios trajo las plagas al faraón para que dejara libres a los israelitas. Las plagas sobre el faraón traerían libertad a los israelitas para servir a Dios. Leamos Éxodo 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este verso nos lleva a conocer la responsabilidad que el Señor le da, a Moisés. Dice: Jehová le dijo a Moisés. Vamos a ver que para que Dios le hablara a Moisés, él tenía que estar en su presencia para poder oír su voz y saber de qué manera él le podía servir. Una enseñanza muy buena para nosotros ahora. También le dijo: levántate de mañana y ponte delante del faraón. Vamos a ver cómo los faraones pertenecían a una dinastía donde ellos no tenían respeto alguno por sus opositores. Lo que nos dice es que Moisés sabía de esto, porque recuerde dónde él fue criado, ¿verdad? En la casa de la hija del faraón. Así que él necesitaría el valor para poder obedecer lo que el Señor le estaba pidiendo. Ese valor va a ser el resultado de estar cerca del Señor y de conocerle a Él realmente. La obediencia de Moisés tiene como recompensa ser guardado de sus adversarios para cumplir el propósito, ya que vemos que ellos no fueron contra la vida de Moisés. Y le dice: y dile que Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. El mensaje que Moisés le entrega al faraón es una orden de Dios. Dios le permite a los reyes, a los gobernantes, a las autoridades trabajar en su plan divino con su pueblo. Pero si ellos no aprovechan esta oportunidad, conocerán la mano dura de Dios. Hasta el momento que Moisés y Aarón entran a la presencia del faraón, los hebreos eran siervos
de él, del faraón. Ahora Dios los llama a servirle a él. Así que iban a dejar de ser siervos del faraón por ser siervos del Dios Altísimo. Vamos a leer este verso 14, que al llegar el momento de este verso ya habían caído sobre Egipto 5 plagas. Dice el verso, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas. Había mandado 5, así que le agrega, las enviaré todas, no voy a parar, voy a completar. Dice, a tu corazón sobre tu siervo, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Aquí les dice que seguirán experimentando esto hasta que él las complete. Así que vinieron 5 plagas más, pero no fue hasta la número 10 que el faraón deja ir libre a los hijos de Israel. Esto nos dice que el Señor no se rinde en su trabajo de liberar al hombre del pecado y de llevarlo a ser su hijo, de llevarlo a ser su siervo. Así que todo lo que quiera interponerse al plan de redención quedará bajo la ira del Dios soberano. El propósito incluía demostrar a los egipcios por experiencia propia que no hay otro como el Dios de los hebreos. Estaban tomando la oportunidad de rendirse delante de él. Punto B. Dios escogió a Faraón para mostrar en él su poder sobrenatural. Éxodo 9:15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Este verso, cuando lo leemos así, da la idea que Dios promete eliminar en ese momento al faraón. Y lo que ocurre es que Dios hiere su reino y martilla sobre el corazón de él a través de las plagas hasta lograr que él se rinda. Pero esta advertencia en el original, o sea, este verso que yo leí, no aparece en futuro, sino en pasado. Así que lo que Dios le dice es esto: yo pudiera haberte destruido, pero no lo hizo en un principio porque a través de las plagas el Señor tenía un propósito. Verso 16, era que Dios usaría la dureza del corazón del faraón en favor de su gloria. Y a la verdad dice, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, le dice el Señor, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9:12 nos dice cómo el Señor mismo habría endurecido el corazón del faraón. Recuerde que entre más la gente conozca al Señor, más oportunidad tendrá de salvación. En verdad el corazón de los reyes está en las manos del Señor y a donde Él quiere lo inclina, nos dice Proverbios 21:1. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Así que no hay poder que le pueda hacer frente al Señor. La iglesia del Señor, por tanto, no debe de temer cuando alguna autoridad proceda con dureza en su contra. El Señor salvará a su pueblo, salvará a su iglesia y traerá gloria a su nombre y humillará la soberbia de aquellos que quieran presentarse en contra de Él y de lo que Él representa acá en la tierra. El poder de Dios se mostró en el faraón de una manera sobrenatural. Cuando él mismo, o sea, el faraón le pide a Moisés y a Aarón por 2 veces que oraran a Dios para que quitara las plagas. Leamos Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. También lo dice
el 9:28. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y vuelve a prometer algo que no cumple. También pide oración por él. En Éxodo 8:28 pide que oren por él. Así que vemos cómo estaba siendo efectivo lo que Dios estaba produciendo. Así como Dios golpeó al faraón con plagas hasta rendirlo, lo ha seguido haciendo en favor de su pueblo y lo sigue haciendo. Uno de ellos fue el rey Herodes, que estuvo dispuesto a matar a los discípulos y a perseguir a la iglesia de Cristo. Y este murió comido de gusanos, mientras la palabra del Señor dice, Hechos 12, 23 y 24, que crecía y se multiplicaba. Otro rey que fue humillado fue Nabucodonosor. Y vea lo que él dice después de que pasa su proceso en Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué bueno que todos los procesos resultaran en este arrepentimiento y en reconocer al Dios Altísimo. Así que a causa del corazón endurecido del faraón y del quebranto que Dios produjo en él, la buena fama del Señor se conoció por toda la tierra. Vea cómo Rahab da testimonio en Josué 2. Verso 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis, ¿de a dónde? De Egipto. Y sigue diciendo lo que había hecho este pueblo y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Así que cuando la buena fama del Señor se extiende, cuando sus hechos poderosos se conocen, trae sobre los otros el temor, la reverencia y el respeto al Dios de los cielos. Hemos llegado al final de nuestro primer punto con nuestra frase clave. Él puede a los que andan en. Pueden completarlo con Daniel 4:37. Vamos a ir a nuestro segundo punto, donde veremos cómo las plagas sobre los impíos producen el temor de Dios en los hombres. Dice, los inicuos enemigos de Dios serán heridos con plagas. Pasaremos al Salmo 64:6. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, dice que es muy profundo, que es profundo. Este verso lo que nos está describiendo es la identidad y el proceder de los enemigos de Dios. Dice que inquieren en iniquidades, inquieren en maldades, inquieren en injusticias, elaboran cuidadosamente sus planes malvados. Recordemos a Judas en Mateo 26:15, haciendo arreglo con los sumos, con los principales sacerdotes, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Jesús en Mateo 10:16 nos dice que Él nos envía como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como palomas. En otras palabras, todavía nos exponemos a este tipo de personas. Dice además que tanto el pensamiento como el corazón de ellos es muy profundo, y el único que conoce el corazón
y escudriña los pensamientos es el Señor. Vamos a usar el ejemplo de Simón el fariseo que se encuentra en Lucas del capítulo 7 del verso 36 al 50, pero yo voy a tomar dos de los versos, que es el 39 y el 40. Dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, esto era cuando aquella mujer pecadora se acercó y quebró el vaso de alabastro y ungió los pies del Señor. Él, en base a lo que tenía en su corazón, pensó y dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero fíjese lo que dice el 40. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Lo que Simón el fariseo dice que lo dijo para sí. Pero aquí en el 40 dice que Jesús le respondió lo que aquel hombre había dicho para sí. Verso 7 nos dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Recuerda en el caso de Giezi, del rey Usías, cómo les cayó la lepra. Así que aquí lo que nos dice que ellos, los enemigos de Dios, aquellos que se convierten en un momento dado en algo que no deben, recibirán castigos de Dios a través de sus plagas. Los juicios de Dios, dice Apocalipsis 16:7, son justos y verdaderos, y siempre que Él los ejecuta tiene un motivo justo para hacerlo, nos dice Ezequiel. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. El creyente debe de caminar en el temor. ¿Qué es el temor? Es el respeto, es la reverencia que merece Dios. El haber sido salvo no nos exonera de la disciplina del Señor si ofendemos la santidad de Dios con nuestros hechos. Leamos Hebreos 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, como hijos, fíjese, así que le está hablando al pueblo redimido. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, si el Señor ve el arrepentimiento, Él perdona y salva. Salmos 7, 11 y 12. Punto B. Dice, como el espanto que causarán las plagas producirá el temor de Dios. Salmo 64, 8. Sus propias lenguas lo harán caer, se espantarán todos los que los vean. Dios siempre tiene un propósito definido al hacer lo que hace, y estos versos nos ayudarán a entenderlo, el 8 y el 9. Sus propias lenguas, dice, los harán caer. Eso significa que los impíos caerán, y lo relaciona con su manera de hablar. Jesús enseñó que por las palabras los hombres, dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Un ejemplo está en Job 42:7, cuando el Señor le habla a Elifaz. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Dice, se espantarán todos los que lo vean. ¿Por qué? Porque horrenda cosa, nos dice Hebreos 10:31, es caer en manos de un Dios vivo. El verso dice 9, que ellos temerán
Dice todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. No sin antes decir la palabra entonces. Significa que hubo antes algo para que esto produjera este temor. Eso significa que el método de las plagas es un método útil para enseñar el temor, para enseñar el respeto, para enseñar la reverencia al Señor Altísimo. Y dice que estos espectadores anunciarán, contarán, testificarán de las obras de Dios. Cuando esto ocurre, pasa lo que pasaba con Rahab y todo aquel pueblo. Todo aquel pueblo, cuando vio a los espías llegar y que el pueblo se acercaba, entre todos había una conversación basado en las obras del Altísimo a través de su pueblo. Y agrega que entenderán los hechos. Cuando en el Nuevo Testamento ocurre el caso de Ananías y Zafira, ambos, recuerde que cayeron muertos por haberle mentido al Espíritu Santo de Dios. Pero en Hechos 5:11 nos dice que aquel juicio trajo gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que no fue algo que resultó para mal, sino que resultó para bien corregir en el momento justo y oportuno aquel que quería hacerle frente al Altísimo. Hemos llegado al final de nuestro segundo punto diciéndonos la frase, y vino gran sobre toda la, Hechos 5:11a. Punto número 3, nos dice cómo Cristo anunció las plagas como señales de los últimos tiempos. Jesús nos prevé que seamos engañados en el tiempo del fin. De hecho, es una de las advertencias más grandes, no ser engañados. Dice que tanto en Mateo como en Lucas relatan las palabras de Jesús respecto a las señales del fin. En la Biblia de estudio de Sendas de Vida Ampliada, al comentar este pasaje que acabo de leer en Lucas 21:8, donde no lo he leído, voy a leerlo. Dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellas. Dice que muchas de estas profecías que están en Mateo 24 y ahora en Lucas que estamos, dice que muchas de ellas fueron cumplidas en el año 70 después de Cristo. Pero que Jesús hizo algunas predicciones en estos pasajes que se van a cumplir durante la tribulación. Así que este verso 8 comienza con la advertencia de tener cuidado para no ser engañados. La raíz de la palabra engañados la vincula con caer en un error, con ser descarriados de la verdad. Así que si ustedes ven esta palabra se repite mucho, tengan cuidado de no ser engañados, tengan cuidado de no apartarse de la verdad, porque dice que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Los falsos cristos se identifican a sí mismos como el Cristo, así que ellos hablan de ellos, más el Padre fue el que dio testimonio de su Hijo. El mundo ha sido testigo del cumplimiento de estos falsos cristos que se han levantado. Yo me fui a buscar un poquito acerca de esto y actualmente hay uno en Brasil, uno en África Negra, otro en Australia, otro en Perú, otro en Siberia, otro en Sudáfrica y tenemos uno que pasó aquí muy cerca que se llama José Luis de Jesús Miranda, que fue el fundador de la iglesia Creciendo en Cristo, Creciendo en Gracia, donde él en el 30 de junio del 2012 hace una declaración de que su cuerpo sería transformado en inmortal. También dice que el tiempo está cerca. Los falsos maestros saben que ambos aspectos son de relevancia para el ser humano,
tanto la necesidad de un Mesías como el saber el tiempo cuando el fin llegará. Y esto ha sido motivo de expectación para el ser humano, así que estos falsos maestros utilizan esto. El verso concluye diciendo, mas no vayáis en pos de ellos. El creyente, hermanos, se guía por la verdad de la palabra y no por anuncios sensacionalistas. Verso 9 dice, y cuando hagáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Se acuerda cómo primero llegaron 5 plagas? Luego Moisés habla con el faraón y llegan las otras 5 plagas. Así que yo lo veo en una semejanza a esto. Primero pasan algunas cosas y dice, es necesario que esto acontezca, pero el fin no ha llegado, van a llegar otras. Así que sí, es verdad que oiremos de guerras, de sediciones, pero el Señor nos dice, no se alarmen, no se angustien, no se pongan nerviosos. Es necesario que estas cosas acontezcan primero. Eso significa que Dios tiene un propósito, como lo vimos con las plagas en Egipto, que su nombre fuera engrandecido a través de la dureza del faraón, porque hay muchos que necesitan salvación. Y en el caso de Egipto fue recuperar el temor de su pueblo y sacarlo de la idolatría con que se contaminaron en Egipto, y ahora no es la excepción. Mateo 24:44 nos da una guía para estos tiempos y comienza diciéndonos, por tanto, por lo que ustedes están conociendo, por lo que les está diciendo, también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto debería de provocar una pregunta en nosotros. No sé ustedes, pero cuando yo voy de viaje, me gusta saber el clima del lugar a donde yo voy. Aparte, saber qué es lo que yo voy a hacer, porque en base a eso yo preparo mi maleta. Así que si nosotros vamos hacia la Nueva Jerusalén, si nosotros vamos a la presencia del Señor, ¿con qué yo voy a llegar? Así que si yo me hago esta pregunta, significa que yo voy a trabajar en esa preparación a fin de encontrarme con Él en las nubes. Y agrega, pero el fin no será inmediato. ¿Por qué agregará que el fin no será inmediato? Porque es necesario que nosotros mantengamos firme nuestra esperanza para no caer en un error que nos pueda apartar en los últimos momentos de una salvación tan grande. Punto B. Las plagas finales estarán acompañadas de guerra, de terremotos y de hambres. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 21:10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Así que dice nación contra nación, reino contra reino, lo cual significa que habrá una falta de paz, y esta será a niveles altísimos, peligrosos. Dice, recordemos que el anticristo, después de los primeros 3 años y medio, donde él dará una falsa paz, se quitará de la tierra la paz. Apocalipsis 6:4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen, dice, unos a otros, y se le dio una gran espada. El remanente fiel de la iglesia será llevada a las bodas del Cordero. Antes de que esto ocurra, por eso les decía la pregunta de con qué yo me voy a preparar.
La desobediencia a las leyes morales de Dios, que es lo que estamos viendo en los tiempos actuales, van a desencadenar una ola de conflictos mundiales. Verán las consecuencias de apartar a Dios de sus vidas. Verso 11. Habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Dice aquí que habrán grandes terremotos. También me di la tarea a más o menos darme una idea de los que habían acontecido. Dice que en 1960 fue en Chile uno de los grandes terremotos de 9.5. Esto fue bastante destructivo. En el 2004 estuvo uno en Sumatra de 9.1 y en el 2001 uno de una magnitud parecida en Japón. En el 2012 volvió a ocurrir otro en Sumatra de 8.6 y todavía están sucediendo. Lo hemos visto en esta semana en Nueva Zelanda, 3 terremotos seguidos. Así que esto no ha parado. La tierra, dice, seguirá temblando como demostración de que la creación gime por su redención. Romanos 8. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Dice, y le siguen hambrunas, le siguen pestilencias, produciendo esto terror en aquellos que no tienen al Señor en sus corazones. Y cuando se vean desprovistos de seguridad, esperemos que produzca lo que hubo en Nabucodonosor, reconocer al Altísimo. Dice, habrán grandes señales del cielo. Hemos tenido 4 lunas de sangre entre el 2014 y el 2015. El Señor nos quiere, hermanos, apercibidos. ¿Qué significa eso? Dice, estar apercibidos es prevenir, disponer, preparar lo necesario para algo. ¿Qué es lo que usted está esperando? Eso va a hacer que usted prevenga, disponga y prepare. Pero también dice que estemos advertidos. Dice que alguien que está advertido es alguien que tiene la experiencia y la astucia necesarias para saber lo que conviene hacer en cada momento o lo que le conviene personalmente. Más claro no lo podemos explicar. Apercibidos o advertidos al mirar estas cosas, porque ellos nos dirán que el tiempo de su venida está cerca. Y este es el consuelo y el aliento de los que esperamos en Él. Por eso nos dice Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Nuestra frase clave dice, ciertamente en breve. Amén. Sí, Señor Jesús. Repitamos esa frase con la seguridad que Él nos va a venir a recoger. Reflexión. Dice, pronto seremos arrebatados y estaremos con Cristo en el cielo. Mientras no debemos de descuidar nuestra responsabilidad de avisar a otros que las plagas, terremotos y señales de los cielos son voces divinas de alerta para que los hombres teman y se salven, hermanos. Se tienen que salvar lo más que se puedan en Cristo Jesús, nuestro Salvador perfecto. Vamos a final de nuestra clase. Yo espero que usted se haya entusiasmado a mantener su posición en Cristo. La próxima semana veremos la edificación del tercer templo
y el anticristo. Bendiciones.